Bueno, en este video veremos cuáles son las configuraciones necesarias para la correcta emisión de las nóminas electrónicas. En el blog de Sofisys hay un, hay un tutorial que muestra como todas las instrucciones necesarias para el correcto envío. Entonces, este es el tutorial. Entonces, lo que veremos en este video será como la información requerida del empleador, la información requerida de los empleados y unas configuraciones necesarias en la sesión de integraciones. Entonces, mirando la información requerida del empleador. Entonces, por acá en la sesión de empresas, de mis empresas, en la información de la empresa, se debe tener en cuenta cierta información. Eh, ¿Qué nos dice este tutorial? Primero, tener bien especificado el tipo de documento de identidad. Entonces, el documento de identidad de una empresa por lo general es un NID. Listo. El NID debe estar especificado sin el código de habilitación. Pues a veces puede darse la posibilidad de que lo pongan con un guión, pero eso no está bien. Que el NID lo pongan con el guión y el código de habilitación, pero eso no está bien. Debe estar el NID, el número de identificación, sin guiones, ni puntos, ni comas. Debe estar solamente los dígitos numerales. Y también se debe tener especificado el código de habilitación en su campo. Acá el código de habilitación. em, por lo general el código de habilitación está en el root o también hay unas páginas, hay varias páginas por ahí que ayudan a calcular ese código de habilitación. Por ejemplo, esta es una página que ayuda a calcular el dígito de verificación. Uno pues pondría el NID y le haría pues en calcular y acá ya me lo trae. Pero eso debe estar, esa información debe estar en el root. Bueno, también se debe tener bien especificado cuál es el país, la ciudad y la dirección de la empresa, porque esta es información que se debe enviar a, a la DIAN con las nóminas electrónicas. Entonces acá se debe especificar cuál es la dirección, cuál es la ciudad y cuál es el país. Listo. En las configuraciones de la sesión de recursos humanos se debe tener especificado cuál es la frecuencia de pago de las nóminas. Sofisys, por acá en esta sesión de configuraciones es donde se configuran muchas cosas de las diferentes aplicaciones que se tienen. Y para la aplicación de recursos humanos, en este campo de frecuencia de pago, se debe especificar cuál es la frecuencia de pago con la que se le paga a los empleados, porque esta información también se le debe enviar a la DIAN, cuál es la frecuencia de pago. Listo. Eso es como por parte de la empresa. Bueno, ¿cuál es la información que se requiere de los empleados? Primero, todos los empleados deben tener asociado un tipo de contrato laboral en su información personal. Entonces, cuando vamos a la información de los empleados, un momento, aquí se me pasó guardar la información, le había puesto need, le había cambiado el need, listo. Y acá se me había pasado guardar, listo. De los empleados, la información que se necesita de los empleados. Por aquí hay alguna información de prueba, entonces, pues información que no es real. Entonces, todos los empleados deben tener asociado un tipo de contrato laboral en su formación personal. Entonces, este es un empleado, esta es la información de un empleado. Acá en tipo de contrato. Acá en tipo de contrato se le debe especificar un contrato laboral. En caso de que se quieran crear más contratos, se podría agregar desde aquí o también en esta sesión de tipo de contrato de los empleados se podrían crear. Entonces, de aquí podríamos crear contratos. Acá le debemos poner un nombre al contrato. Estos contratos también se les debe poner cierta información que es muy importante. El nombre sí es como más, hay como mayor libertad. Entonces podríamos decir, por ejemplo, término fijo a 3 meses. Vigencia del contrato, esto debe ser como la duración del contrato en meses. Igual acá también se puede ver como algún texto de ayuda. También se debe especificar cuál es el tipo de contrato. Esto es bastante importante porque la DIAN está pidiendo también esta información. Entonces acá decimos que es a término fijo. El tipo de empleado, también debemos decir cuál es el tipo de empleado al cual se le asocia este contrato. O sea, este contrato debe tener asociado como el tipo de empleado. Entonces, para las diferentes opciones, pues ya se seleccionaría cuál es. En este caso, pongamos que es empleado dependiente. Y bueno, la descripción dejémosla vacía. Guardamos y acá ya elegiríamos cuál es el contrato de este empleado, que lo podríamos dejar como contrato a término fijo a 3 meses. Algo muy importante,
si el empleado presenta alto riesgo de pensión, entonces habría que especificar si sí o si no. Trabaja remotamente. Esta información es importante porque hay que enviar la dirección, hay que enviar la ubicación donde el empleado ejerce sus funciones. Entonces, si el empleado trabaja remotamente, entonces hay que darle la opción de que sí para que se envíe la información donde vive el empleado y, y no la información de la empresa. Pero en caso de que el empleado trabaje en alguna ubicación de la empresa, se, acá hay que darle no y se envía la información de la sucursal. Entonces acá en la información de la sucursal es importante pues poner también la dirección, que acá podríamos poner, no sé, cualquiera acá, a ver cuál pongo cualquiera. Mm, bueno, se debe tener especificado cuál es la ciudad. Bueno, debemos esta, el teléfono, listo, damos en guardar. Entonces, en caso de que trabaja remotamente esté en no, pues enviaría la información, la ubicación de la sucursal. Bueno, entonces todos los empleados deben tener asociado un tipo de contrato laboral, ya lo vimos. En cada contrato laboral se debe tener bien especificados los campos tipo de contrato y tipo de empleado, eso ya lo organizamos. Si algún empleado presenta alto riesgo de pensión, se debe marcar la opción presenta alto riesgo de pensión, ya lo miramos también. Todos los empleados deben tener establecido su tipo de documento de identidad. Entonces aquí se debe especificar cuál es el documento de identidad del empleado, que en este caso es cédula de ciudadanía, está bien. Si algún empleado ejerce sus funciones desde su residencia, se debe marcar la opción trabajar remotamente, ya lo miramos. Si algún empleado ejerce sus funciones desde su residencia, en la información personal de dicho empleado se debe tener especificado el país, la ciudad y la dirección, ya lo miramos también. Para todas las sucursales donde los empleados ejerzan sus funciones, se debe especificar su país, la ciudad y la dirección, ya lo miramos también. Si algún empleado venga un salario integral en el cargo del empleado, en la sección donde se especifica su salario, se debe marcar la opción, es un salario integral. Bueno, a todos los empleados se les debe especificar cuál es su cargo. Por ejemplo, este trabajador tiene el cargo de programador de software, pero si por ejemplo acá le fuéramos a agregar otro cargo diferente, que acá le den la opción de agregar uno nuevo, entonces aquí por ejemplo pongámosle este, programador. Y acá se podría especificar cuál es su jefe inmediato, pero por el momento démoslo así. Acá pondríamos un salario cualquiera, acá porque estamos en sesión de pruebas. Y acá debemos especificar si este salario es integral o no, porque esta información también hay que enviarla. Acá ya se especifica cuál es la cuenta de gastos, que esto ya es para la automática, eh, la automática, para que se configure automáticamente las cuentas, los gastos a las cuentas en la sesión de contabilidad. Listo. Entonces acá ya le asignamos cuál es el cargo de este trabajador. Bueno, también si a algún empleado se le paga por medio de una cuenta bancaria, la información de la cuenta bancaria está registrada en la información financiera del empleado. Entonces, acá el empleado, los empleados también tienen una sección por acá de información financiera. Entonces aquí habría que ponerle también como cuál es el banco de este empleado. Digamos acá por ejemplo en Colombia. Digamos cuál es el tipo de cuenta y acá pongamos una cuenta cualquiera. Pero esto se debe especificar y también se debe marcar cuál es la cuenta principal porque un empleado puede tener varias cuentas y es muy importante poner esta cuenta como cuál es la cuenta principal. Listo. Ya esto por la información que se requiere de los empleados. Una configuración que se debe realizar en la sesión de integraciones. Bueno, por acá en la sesión de integraciones, en este módulo de nómina electrónica, se debe especificar cierta información. Primero, ¿cuál es el método de pago utilizado por el empleador para pagarle a sus empleados? Pues los diferentes empleadores pueden tener diferentes métodos de pago, entonces esto también hay que enviar esta información, cuál es el método de pago que se utiliza, si las empresas pagan en efectivo, se debe especificar esta opción, o si se paga por medio de consignación bancaria, que esta es la opción que trae por defecto. Acá está, consignación bancaria, eso hay que especificarlo. Listo, ¿cuál es la moneda con la cual se le paga a sus empleados? Que por lo general para Colombia sería pesos colombianos. ¿Cuál es la tasa de cambio de la moneda con la que se le paga a los empleados con respecto a la moneda en pesos colombianos?
Cuando se paga en pesos colombianos, esta tasa representativa sería cero. Listo, ¿cuál es el entorno de emisión de las nóminas electrónicas? Es decir, si yo estoy haciendo pruebas de las nóminas electrónicas, de que la información se está enviando correctamente, si estoy en la sesión de pruebas, debo esta opción de pruebas. Pero si yo ya estoy enviando, si yo ya quiero enviar las nóminas a la DIAN, porque ya estoy seguro que se envían correctamente y que se está enviando tal cual como lo quiero, pondría la opción de pruebas. Pero de momento dejémoslo, perdón, pondríamos la opción de producción. Pero de momento dejémoslo en la opción de pruebas. Listo. Entonces, para este video, esto sería como lo necesario, la información requerida del empleador, de los empleados y la configuración necesaria en la sesión de integraciones. Ya en otro video veremos cómo registrar las nóminas, la información de las nóminas para la correcta emisión, y en otro video veremos cómo emitir las nóminas electrónicas.